Ecuatorial, en Hechos de Ecuador, con Richard Macías, siempre tu voz. Un abrazo, ecuatorianos, gracias por estar en este editorial. La red de Progen y el pacto de impunidad que mantiene al Ecuador a oscuras. El país se apaga y el poder se enriquece. Sin olvidar, ecuatorianos, que el poder es efímero. Ecuador atraviesa una de las horas más oscuras de su historia reciente y no hablamos únicamente de los apagones eléctricos que han golpeado hogares, hospitales, escuelas y pequeños negocios. Hablamos de un apagón institucional, ético y moral que parece consumir las entrañas mismas del Estado ecuatoriano. Mientras millones de ciudadanos hacen malabares para sobrevivir entre cortes de energía, alimentos dañados, pérdidas económicas y desesperación cotidiana, desde las altas esferas del poder se ejecutan contratos multimillonarios bajo un velo de opacidad que hoy indigna a todo un país. La tragedia eléctrica dejó de ser un accidente administrativo. Hoy muchos ecuatorianos sienten que estamos frente a un modelo de negocio construido sobre el colapso nacional. En el centro de esta tormenta aparece un nombre que se ha convertido en símbolo de sospecha, controversia y presunta corrupción. Progen. Lo que inicialmente fue presentado por el gobierno como una solución urgente para enfrentar la crisis energética, hoy es visto por amplios sectores ciudadanos como uno de los contratos más escandalosos, cuestionados de los últimos años. Una operación multimillonaria rodeada de dudas técnicas, denuncias políticas y una cadena de protección institucional que parece diseñada para impedir que la verdad salga a la luz. Los generadores del escándalo. Todo comenzó con discursos grandilocuentes y promesas de eficiencia inmediata, lo mismo que hacen ahora. El gobierno anunció la adquisición de generadores eléctricos por cerca de $100 millones, bajo el argumento de evitar que Ecuador continúe sumergido en apagones. Pero, amigos, la narrativa oficial empezó a derrumbarse rápidamente. Las denuncias comenzaron a multiplicarse. Técnicos advirtieron irregularidades, especialistas cuestionaron la calidad de los equipos adquiridos, abogados y analistas comenzaron a hablar de posibles sobreprecios, incumplimientos y tecnología obsoleta. Y la indignación ciudadana explotó cuando surgieron versiones de que varios de esos motores ni siquiera estaban en condiciones óptimas para operar. El país esperaba soluciones, pero recibió más incertidumbre, mientras el ciudadano común debía soportar largas horas sin electricidad, pérdidas económicas devastadoras y una crisis que afectaba directamente su calidad de vida. Desde el poder se insistía en defender contratos que cada día generaban más sospechas. ¿Cómo puede explicarse semejante desastre? ¿Cómo se autorizó una operación de ese tamaño sin controles rigurosos? ¿Quién calificó esos equipos? ¿Quién asumirá la responsabilidad política si se confirma que Ecuador pagó millones por tecnología cuestionada? Hay algunos presos, pero no son los que deberían de estar. Son preguntas que hasta hoy siguen sin respuestas claras. El fantasma de la privatización. Pero detrás del caso Progen emerge una sospecha todavía más delicada. Muchos ciudadanos, expertos y sectores políticos sostienen que el deterioro progresivo del sistema energético ecuatoriano no sería producto únicamente de la incompetencia, sino de una estrategia deliberada para debilitar lo público y abrir paso a intereses privados. La narrativa es peligrosa, pero cada vez más instalada en la opinión pública, porque
Mientras las hidroeléctricas enfrentan problemas, mientras Coca-Cola Sinclair continúa bajo cuestionamientos técnicos y mientras el país experimenta cortes eléctricos históricos, aparecen contratos emergentes, adquisiciones aceleradas y discursos que comienzan a justificar la necesidad de nuevos modelos de administración energética. Y es ahí donde muchos ecuatorianos sienten que el país podría estar caminando hacia una privatización silenciosa del sector eléctrico. Una privatización construida sobre el miedo ciudadano, sobre el cansancio social y sobre el colapso planificado de la infraestructura estatal. La pregunta entonces deja de ser técnica y se convierte en política. ¿Estamos frente a un simple fracaso administrativo o frente a un negocio construido desde la crisis? La Asamblea Nacional y el muro de protección. Y fíjense ustedes en esto. Sin embargo, el escándalo adquiere dimensiones todavía más graves cuando observamos la actitud de la Asamblea Nacional. Porque la fiscalización debería ser el mecanismo democrático encargado de proteger al pueblo frente a posibles abusos del poder. Pero en el Ecuador de hoy, muchos ciudadanos sienten que ciertas instituciones están dejando de fiscalizar y han dejado de fiscalizar para convertirse en murallas de protección política. Cada vez que asambleístas de oposición intentan profundizar investigaciones sobre el caso Progen, aparecen obstáculos administrativos, bloqueos procedimentales, maniobras políticas que terminan congelando expedientes incómodos. Y el Consejo de Administración Legislativa CAL, las comisiones controladas políticamente y los constantes retrasos generan una percepción cada vez más fuerte de encubrimiento institucional. Y la indignación aumenta cuando figuras vinculadas al oficialismo evaden responder preguntas claves relacionadas con contratos, relaciones familiares, nombramientos y conexiones dentro del sector energético estatal. Amigos, el silencio empieza a convertirse en confesión política. Porque cuando las respuestas desaparecen y la fiscalización se bloquea, la ciudadanía inevitablemente sospecha que existe algo más grande detrás del escándalo. La pregunta que hoy recorre el Ecuador entero es brutal. ¿A quién están protegiendo realmente? Porque impedir juicios políticos, ralentizar investigaciones y fragmentar responsabilidades no parece un simple problema burocrático. Parece un mecanismo perfectamente diseñado para garantizar impunidad. Y aquí viene otro tema. La justicia selectiva. El Ecuador de los intocables. Pero quizás el elemento más explosivo de toda esta crisis es el contraste evidente entre la velocidad con la que ciertas instituciones actúan contra opositores y la lentitud extrema cuando se trata de investigar a personajes cercanos al poder. Mientras algunos funcionarios vinculados al caso Progen continúan ejerciendo funciones o defendiendo públicamente sus decisiones, otros actores políticos enfrentan allanamientos mediáticos, procesos acelerados y campañas permanentes de desgaste. La percepción ciudadana es demoledora. Muchos ecuatorianos sienten que existe una justicia de dos velocidades. Una implacable para perseguir adversarios políticos y otra extremadamente cautelosa cuando las investigaciones podrían comprometer al círculo gubernamental. Y esa percepción destruye uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia, la confianza institucional. Porque cuando la justicia parece actuar dependiendo del calor político de los involucrados, deja de ser justicia para convertirse en instrumento de poder. Mientras tanto, el ciudadano común observa impotente
cómo los grandes escándalos nacionales terminan atrapados entre discursos, ruedas de prensa y comisiones parlamentarias que jamás llegan al fondo de la verdad. El Ecuador no necesita más silencio. El caso Progen ya no es únicamente un problema energético, es un símbolo de la profunda fractura ética que atraviesa el país. Representa el choque entre una ciudadanía agotada, golpeada económicamente y cansada de promesas, frente a una clase política que parece vivir desconectada de la realidad nacional. Porque mientras las familias ecuatorianas sobreviven entre apagones y desesperación, las disputas políticas giran alrededor de blindajes, cálculos electorales y pactos de conveniencia. Pero el pueblo comienza a perder el miedo. Las redes sociales hierven de indignación. Los cuestionamientos aumentan y cada intento de bloquear investigaciones solo profundiza la sospecha ciudadana. La verdad tiene una característica imposible de detener. Tarde o temprano termina saliendo a la luz. No los voy a cansar, pero voy a concluir. En Hechos Ecuador, no vamos a guardar silencio frente a lo que ocurre. Seguiremos investigando, denunciando y exponiendo cada contrato dudoso, cada maniobra política y cada intento de convertir la crisis nacional en un negocio privado. Porque aquí no solamente está en juego el dinero público, aquí está en juego el futuro energético del país, la confianza democrática y la dignidad de millones de ecuatorianos que merecen transparencia, honestidad y respuestas reales. El Ecuador merece saber quiénes tomaron las decisiones, quiénes se beneficiaron y quiénes bloquearon la fiscalización. Y sobre todo, merece recuperar algo que hoy parece haberse apagado junto con la electricidad: la confianza en sus instituciones. Ahora la pregunta queda en manos del pueblo ecuatoriano. ¿Permitiremos que este caso termine enterrado en el olvido político, como ya se presume el de Villavicencio? ¿O la presión ciudadana finalmente romperá el pacto de impunidad? Amigos, porque cuando un país se queda sin luz, todavía le queda la verdad. Y esa verdad, tarde o temprano, siempre termina iluminando. Muchas gracias por acompañarnos. Este ha sido el editorial de este día. Editorial en Hechos Ecuador con Richard Macías.